Esto es transferencia de datos. Conexión exitosa. Transferencia de datos. Escúchanos en tu plataforma favorita. Oiga, ¿qué serie anda viendo por estos días? Uy, don Simón, acabo de terminar Silo y me quedé sin nada que ver en Apple TV Plus. Una serie que le digo, pocas series me hacen chuparme todos los capítulos en un solo día. Esa, pero como si fuera alucinógeno. La verdad es que es muy buena. Silo es una gran serie. Yo estoy por terminarla y lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Apple TV realmente está haciendo unas producciones increíbles. Al que le gusta la comedia, ahí está Ted Lasso, que hace unas cosas brutales. El día después también está chévere. Blackbird también es buena. La que hace Tom Holland, que en este momento se me escapa el nombre, también está buenísima. Yo no sé si en algún momento usted se vio Severance. No he visto Severance. De hecho es que le voy a ser muy honesto. Yo hace muy poco opté por suscribirme al Apple TV porque son muchas plataformas, Simon, y uno se gasta un montón de billete y al final termina pagando un montón de cosas que no usa. Entonces he decidido coger plataforma por plataforma, o sea, un mes me voy a dedicar a Apple, un mes me voy a dedicar a Netflix, un mes me voy a dedicar a HBO, porque entre sumas y restas, que día estaba revisando el extracto de la tarjeta de crédito, la venenosa, y tranquilamente se estaban yendo 250,000 pesos en plataformas, solo en plataformas. Ahora, hay que aclarar que yo sí pago el Apple One, todo incluido. El que tiene el arcade, el que tiene los 2 terabytes de almacenamiento para la familia, música, Apple TV, y ese le suma casi 75 puntos a la tarjeta, pero... No, pero mire que es una jugada muy inteligente porque yo también la aplico. Sí tengo unas cosas que son muy fijas. Yo no tengo el Apple One, pero sí tengo, en este momento tengo Arcade y tengo Fitness y bueno, pero por otras cuestiones, y tengo Apple TV. Eso va dentro de los gastos fijos. Entonces, tengo Spotify y también tengo ahí como Netflix, que a veces me la juego un mes sí, un mes no, pero sí tengo fijo DirecTV Go por el tema del fútbol, los deportes, y Star Plus también como por ese tema de la NBA. Entonces eso resulta siendo bien interesante, pero es una buena jugada porque a la larga uno paga un montón de suscripciones y hay semanas o hay fines de semana que usted no puede ver nada y lo que está haciendo es perder dinero. Perdiendo dinero precisamente pues estaba la gente de Netflix, pues, y por eso empezaron a hacer todo este tema del cambio de los perfiles, que usted no podía empezar a compartir la cuenta. Eso generó algunas inconformidades, la gente tuvo que crear nuevas cuentas y bueno, hablaron de un tema que tiene que ver con el cambio de los perfiles. Estaremos hablando de eso, por supuesto. También estaremos hablando de otros temas muy interesantes, Esteban, en este podcast que compartimos en este episodio, porque vamos a hablar acerca del el berrinche con el que continúa Elon Musk. Twitter, mejor dicho, no quiere qué forma de llorar. Absolutamente nada, pero nada que ver con la gente de Threads. Eso sigue por ahí contestándose, les vamos a contar por qué. Y por supuesto estaremos hablando de una transacción gigante en el mundo de los videojuegos y tendremos un invitado que nos va a hablar de esto. Así que bueno, sin más ni más, hagámosle. Esto es Transferencia de Datos. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Una pausa y ya seguimos transfiriendo datos. ¿Qué puedes hacer en 31 minutos? Muchas cosas pasan en 31 minutos. En solo 31 minutos puedes tener el 50% de la carga del Realme C53. Su tecnología Superbook de 33 watts hace esto posible. Y ni hablar de una mini cápsula para ver algunas de tus notificaciones. Memoria RAM de 6 GB que puede llegar hasta 12 GB gracias a su RAM dinámica. Y el almacenamiento de 128 GB. Y por supuesto, la cámara de 50 megapíxeles. Si quieres saber
saber más sobre el C53, síguenos en Instagram como transferenciadedatos.latam. Bueno, Simon, desde el año pasado llegaron noticias a nivel internacional que hablaban que los señores de Netflix habían perdido un montón de usuarios y esto los había obligado a reconsiderar su modelo de negocio. Y nos dimos cuenta que no solo en Colombia somos los aviones que compartíamos contraseña, compartíamos perfiles, sino que alrededor del mundo esto era una práctica bastante común y eso había generado que Netflix estuviera pues no captando los recursos de esas otras cuentas que estaban llegando a cada una de las casas con las contraseñas compartidas. Esto que implicó que ellos lanzaron un paquete, un plan piloto alrededor del mundo con unos países específicos. Dentro de ellos estuvo España, estuvo Estados Unidos, estuvo Portugal, donde iban a cobrar un adicional por esas contraseñas compartidas. Es decir, usted podía tener su contraseña con su correo simonhernandezamaguarjol@loquesea.com y usted me prestaba esa contraseña a mí. Luego empezó a aparecer cierto mensaje que decía: lo siento, mi ciela, pero ya tienes que pagar tu propia contraseña, hazte cargo. Esto es como cuando la gente se compartía el recibo de la luz en la casa hace muchos años. Y pues no, esto no estaba bien porque las personas lo que estaban haciendo precisamente era consumiendo algo por lo que no pagaban realmente. Entonces Simon pagaba una contraseña de Netflix, por ejemplo, Vázquez pagaba la de HBO, la amiga de Simon pagaba la de Star Plus y la otra amiga de Vázquez pagaba la de Disney, y así todos teníamos un acceso a las 4 plataformas y compartíamos una contraseña y eso nos ahorraba un billete. Claro, eso cabe también resaltar que es un comportamiento muy latinoamericano. De pronto en otros mercados no se da tanto, y digamos que en algún momento eso a Netflix no le molestaba tanto porque era el gran jugador en el mercado, porque era el amo y señor en el tema de las plataformas de streaming. Pero sucedió algo, y es que llegaron grandes jugadores, usted bien lo dice, como Disney, como HBO, que ha cambiado su nombre, HBO Go Max, ahora tendrá otro nombre, pero el punto es que, claro, la torta empezó a dividirse y pues hoy en día pues es la gran apuesta por quién tiene las mejores producciones y quién pues tiene la mayor cantidad de usuarios, y entonces pues claro, Netflix dejó de percibir eso, y digamos que el inicio de este 2023 pues fue muy complicado para Netflix. Incluso pues ese declive venía desde el año 2022, donde se venían presentando unas pérdidas tremendas, no solo en dinero, sino pues en el tema de los suscriptores, tanto así que ellos han querido tener, digamos, también un desarrollo de videojuegos, que usted los puede tener en su celular, pero vienen también desarrollando una plataforma, según lo que se rumorea por ahí, para que usted también pueda acceder a esa plataforma de videojuegos en los dispositivos, pues en los televisores. Sí, señor. Eso seguramente vendrá mucho más adelante. Entonces, también ahí, como para hablar de este tema de los perfiles, vale la pena aclarar que esto fue algo que había presentado Netflix hace ya un par de años, y es, digamos, un poco ese flow, ¿no? Esa personalización de cada uno de los perfiles. Yo no sé, claro, si usted puede ver un poco lo que es el perfil de sus amigas, o de su mamá, o de su novia, de su esposa, perdón. Sí, me da el favor, esposa, eso ya tiene anillo, hermano. Que por ejemplo, no sé, hay gente a la que le salen esas producciones coreanas. Yo no soy de eso, yo lo detesto ese contenido. Entonces eso nunca me saldría a mí ni por equivocación. Y entonces como que usted empieza a personalizar y el algoritmo le empieza a dar esas series, algo muy parecido a lo que le puede salir en esas sugerencias de YouTube o de Spotify, pero esto pues con series, ¿no? Con Netflix como tal. Sí, señor, precisamente ese algoritmo llevaba a que los perfiles pues fueron importantes para las personas y a que alguien dijera: no le presto mi perfil porque me daña el algoritmo. Es decir, precisamente si a mí, que me gustan las películas de acción, mi esposa me decía: ¿puedo ver en tu perfil
yo le decía, no, porque es que no quiero que me salga de sugerencia Barbie en casa, las comedias románticas, aunque a mí me gustan las comedias románticas, tengo que confesarlo, pero no me gusta que me parezcan como sugerencia, porque si bien quiero mucho a Adam Sandler, si bien quiero mucho a Jennifer Aniston, si bien me parece que son grandes actores, pues no quiero que me salgan esas sugerencias, punto. Y eso empezó a ser muy importante para los usuarios. No sé en qué momento, no sé por qué. Mire, hablemos un poco de cifras. A principio de este primer trimestre, Netflix tenía 232,5 millones de suscriptores y eso es más o menos un 4.9% más que el mismo periodo del año pasado. Es decir, parece que su táctica para las contraseñas está funcionando. No sabemos qué tanto representen ingresos, porque acuérdese, Simon, que esto tiene un valor adicional para los suscriptores. Es decir, si usted quiere seguir compartiendo su contraseña conmigo, yo voy a tener que pagar alrededor de 8,700 pesos, si no estoy mal. ¿Usted tiene el dato exacto de casualidad? 8,900 pesos. 200 pesos. 8,900 pesos. Pero... Me pelé por nada. Pero es que es eso, ¿sabe? Yo no sé, hay gente que es quisquillosa en unas cosas, unos sí, unos no. Yo, por ejemplo, y le voy a dar este tip a la gente, es traten primero de no compartir sus contraseñas, porque cuando usted comparte sus contraseñas, pues hay un patrón de cómo usted, digamos que mentalmente articula el resto de contraseñas de las cosas que usted pueda tener. Eso Sí, hay un tema ahí detrás psicológico. Segundo, por ejemplo, pues yo no voy a compartir, porque alguna vez una amiga me estaba pidiendo el favor que si yo le compartía la contraseña, por ejemplo, de Prime Video. Entonces yo dije, no, porque pues es que esa contraseña también es con la que yo compro, es la misma porque todo está vinculado al mismo perfil con la que yo compro en Amazon. Entonces, Sí, ¿qué tal señor. mi amiguita empiece a comprar cositas por Amazon? Pues como que no está chévere. Y segundo, por ejemplo, que usted comparta su contraseña de Apple TV. Pues no, señor, porque es que está todo el acceso a todas sus cosas. Entonces, a Mis mí ese tema... conversaciones, mis foticos. No. Claro, ese tema a mí me parece muy personal. Y bueno, ¿no? Incluso a esto se le hizo una burla en algún momento al tema de lo de Netflix, pues porque estaba un poco como de capa caída, si se puede decir. No han sacado, digamos, como las grandes producciones, como sí lo han hecho otras plataformas. Y incluso pues cuando se hizo ese anuncio de que había que pagar por ese adicional, por que la pudieran usar en dos casas diferentes, eso quiere decir que pudieran acceder a esa cuenta desde dos direcciones IP distintas, pues Prime dijo como, amiguitos, eso con nosotros no pasa, hágale, suscríbase, Sí, venga, y comparta. súbase al barco. Entonces, bueno, ahí hay bastante que hacer. Entonces, nada, básicamente la noticia es que usted va a poder trasladar su perfil que usted tenía, que usted terminó con su ex, que terminó con su expareja o ya no se habla con su primo, se agarró con su tía, listo, usted lo que hace es que correo electrónico y entonces ahora tiene nuevo novio o ahora va a usted a pagar su nueva suscripción, entonces usted no tiene que crear una nueva cuenta, simplemente hace un traslado y listo, perfecto, queda con lo que usted ya vio, bueno, con todas esas sugerencias, pues como para que ya ese algoritmo lo favorezca y sepa qué sugerirle y qué pueda ver. Pero venga, hablando de sugerencias y hablando de nuevas cosas y de nuevos perfiles, por ahí estaba viendo threads y mucha gente anda diciendo, oiga, pues que me hace falta ahí como el bullerengue y como la vaina y como la medio peleita de Twitter, y hay gente que yo seguía en Twitter que yo no seguía en Instagram, entonces por lo cual pues yo entonces como que no la estoy siguiendo en threads. ¿Usted se imagina la persona que sea capaz de crearse como esa API, que sea capaz de trasladar esos perfiles que usted seguía en Twitter y empezarlos a seguir en threads? La rompe, papá. Sí, la rompe sin ningún problema porque precisamente eso ha pasado mucho. A mí no me ha hecho falta Twitter para nada, tengo que confesarlo. Si he entrado una vez en la última semana, ha sido mucho como por chequear si pasaba algo. Pero si yo pudiera trasladar la cantidad de personas que sigo, que son de mi interés,
a Instagram sin tener que escogerlos uno por uno. ¡Ay, Dios bendiga a ese sujeto! Porque le ahorraría a uno un montón de trabajo que yo en lo personal no estoy dispuesto a hacer. Es decir, si yo no lo sigo por alguna X o Y razón en Threads, es porque la verdad me da pereza buscar perfiles uno por uno. Entonces no quiero regaños, no quiero ay, sí ve, pero es que usted no me sigue todo antipático. No, es que simplemente es un trabajo bien complejo y ya, es que uno con tantas redes sociales un poco también se aburre del proceso de ir a seguir a todo el mundo y a los 4.500 personajes que tiene en Twitter y a los 5.000 que tiene en TikTok. Ya nomás, ya, ahí vamos llegando. Si usted me sigue y yo veo que usted es un perfil interesante, le doy follow back. Pero mientras tanto, no señor, no me voy a poner a buscar perfil por perfil. Si eso lo crea alguien con una API, con una aplicación, con una extensión de la aplicación, bienvenido sea y Dios bendiga a ese sujeto. Eso es verdad, eso es verdad. Además que, bueno, además el tema del consumo de redes es tremendo. A mí me salen unas estadísticas a veces en el celular que yo me sorprendo, 10 horas al día. Yo digo, pero 10 horas ¿en qué momento? O sea, ¿qué más hago yo de mi vida? Dios. Pues tenga en cuenta que también es su trabajo, ¿no? O sea, como claro, creador trabajo, de contenido, pero, pues es trabajo. Pero 10 horas al día, uy, señor, mándese a revisar. Es un montón de tiempo, y entonces está uno ahí como siempre camellando, haciendo una cosa, haciendo otra. El tema de las redes, pues bueno, consume un montón de tiempo, cosas que finalmente también ya hemos hablado, pero bueno, sería interesante poder trasladar esos perfiles, o sea, como que puedan girar en torno a, pero obviamente es algo que finalmente no se va a dar porque en este momento, pues la gente de Twitter anda agarradísima, pero agarradísima con los de Meta, mejor dicho, ni se quieren ver. Y bueno, tanto así que hace un par de días Mark Zuckerberg subió una foto que muchos dicen que es como una especie como de provocación para Elon Musk, que había dicho como, peleita en Las Vegas en la UFC. Bueno, pues Zuckerberg dijo como, ok, yo estoy entrenando, vea, y el man musculoso y mire con y toda quién. la cosa, y mire con quién, y con dos super duros de la UFC, y dijo, bueno, pues quiere pelea, pues como quiera quiero, papá. Pero pues Musk no ha dicho nada, ¿no? Como que le dio miedito. Yo creo que Musk estaba muy seguro de su guerra, de su batalla, de su discusión en la jaula en Las Vegas. Y lo que pasó fue que esto fue un golpe bajo, un golpe suficientemente bajo, y el señor Elon Musk no tiene la personalidad para decir, ok, todos estamos en este negocio, vamos a crecer, vamos a ser grandes todos. No, señor. A ese man le dolió que hubieran sacado Threads y le dolió un montón que mucha gente se hubiera inscrito en los primeros días. Y quiero que eso quede muy claro porque Elon Musk no es de las personas que sea amables con la competencia. No es una persona, como le digo, que diga vamos a hacer crecer la industria. No. Es usted o yo. Y usted o yo es que están tomando unas decisiones que están afectando directamente a los usuarios. Esto no tiene que ver con la plataforma, la decisión que se tomó. Tiene que ver con la afectación a los usuarios. Que usted como un usuario de la plataforma Threads vaya a Twitter y diga síganme en mi perfil de Threads y que no lo pueda hacer es una afectación directamente a usted, no a la plataforma, a usted. Sí, claro. Pero es que, ¿sabe? A mí sí me parecía como provocadorcito que desde Threads usted tuviera la posibilidad, obviamente, pues, de compartir en sus historias de Instagram. Es natural porque, pues, las dos redes sociales están vinculadas para quienes, digamos, que no lo tienen presente. Pero, bueno, ¿quieres compartir tu hilo de Threads en Twitter? Me parecía demasiado tóxico. Pero bueno, más allá de eso, pues la decisión y digamos que un poco esa pelea tiene que ver con Elon Musk, ¿no? Acuérdese que a él no le gusta que otras personas, digamos como tal, progresen. Cuando salió todo este tema de chat de GPT y BART, que oiga, BART ya está en español, luego hablaremos de esas inteligencias artificiales generativas, pues
él decía como, no, ese tema de la inteligencia artificial lo tienen que frenar, no es momento, espere, aguante. Pues aguante, es que le cogieron la delantera, o sea, amiguitos, le cogieron la delantera un montón. Y mire, eso también deja mucho que ver de un personaje, de una personalidad en cuanto al líder de una industria tecnológica tan importante. Hay una historia que le voy a contar rápidamente para que no se nos haga larga. En alguna época yo trabajé para un centro comercial de moda que se estaba posicionando en el centro de Bogotá, en la Jiménez con Décima, Neos Moda, con un gran competidor, el Gran San. Estaban los dos apuntándole a esa moda mayorista popular. Y la reacción del Gran San no fue acabar con Neos ni decir que es que allá todo estaba picho, que eso tan caro, que por qué, que... No, la reacción fue: bienvenidos, cualquier cosa que podamos hacer con ustedes para que esta industria crezca, la haremos con el mayor de los gustos. ¿Usted sabe quién fue a visitar Neos Moda? Nadie. Pues no mucha gente. Fue un negocio que no le está es un negocio que hoy en día existe, pero que no le está yendo bien, que no tiene llenos todos sus locales. Vaya, mire a ver cómo en el Gran San dejan un local y cuánto vale alquilar ese local. Estamos hablando de mucho dinero, y por eso cuando hay competencia, pues uno tiene que agradecer que exista esa competencia, porque esa competencia lo obliga a usted a ser mejor, esa competencia lo obliga a usted a pensar más en los usuarios, en sus clientes, sea la industria que sea, para ir subiendo el nivel. Así es, pues precisamente esa, pues digamos que no es la manera de pensar de Elon Musk, y bueno, pues lo que se presentó hace algunos días es que Twitter bloquea totalmente los enlaces que redirigen a Threads. Twitter ha bloqueado todos estos enlaces y bueno, dicen como aquí no queremos saber absolutamente nada de Meta. Pero esto no es nuevo, acuérdese que él ya había hecho una serie de bloqueos de enlaces que llevaran a otras redes sociales, no necesariamente Threads, porque él quería como que todo el tráfico estuviera en Twitter, que la gente permaneciera en esta red social. Y bueno, pues ahora pues con esta, digamos, guerra digital tan explícita, pues llama la atención, y digamos pues que se habían tardado un poco. Entonces varios usuarios empezaron a notificar esto, ponían como la URL de Threads y bueno, sale bloqueado su contenido. Y esto falta ver pues si de pronto empieza a menorizar un poco el alcance, si empiezan a verse sacrificadas esas cuentas. Hay que ver cómo va esto. Por ahora pues más de 100 millones de usuarios por parte de Threads, y yo creo que dentro de muy poco va a alcanzar cifras que van a poner contra la pared a Twitter, que ha pasado más de una semana y no reacciona y no hace absolutamente nada, y a los anunciantes tampoco pues esto les hace gracia. Hay que ver, Esteban, y esto lo hablaremos más adelante, cómo va a reaccionar la gente apenas empiece a mutar Threads, apenas se empiece a subir contenido publicitario, apenas nos empecemos a comer toda esa publicidad, apenas esto empieza a verse como mucho más producido y mucho más comercial como está en el resto de las redes sociales de Meta. Así que bueno, ya lo veremos. Momento entonces de hacer una pausa y ya regresamos a este podcast donde vamos a hablar de videojuegos. Transferencia de datos con Simón Hernández y Esteban Vázquez. A veces dicen que la vida es como un videojuego, y si uno pudiera jugar Monopolio como un videojuego, el juego de mesa, sí, el que todo el mundo tiene, pues sí hay, digamos, una versión de Monopolio como para jugarla. Dicen que no es tan buena, pero pues hay cosas que terminan por transformar la vida de muchos, y son los videojuegos, que hoy en día son una de las industrias, o por qué no, de las industrias que más dinero generan en el mundo. Tanto así que esto ha dado de qué hablar, pleitos, billete, y entonces que no, que esto me pertenece a mí, que esto le pertenece a otro, que este estudio es mío, que este estudio es del otro. Y bueno, pues siempre habíamos dicho que la gente de Sony, la gente de PlayStation, pues eran los amos y reyes de esta industria. Pues ¿por qué? Porque tenían la exclusividad de
grandes juegos. Pero resulta que el tema empezó a complicarse desde que Microsoft pues lanzó una nueva consola que es muy potente, pero que digamos como que no tenía una exclusividad en algunos juegos, ¿no? Tenían mucho potencial sus consolas, pero además de eso pues tenían todo el tema de el Xbox Game Pass, lo cual es muy chévere y muy interesante, que eso es un paso mucho más adelante que el de Sony. Pero resulta que empezaron a decir como, ¿y si nos hacemos con unos estudios? ¿Y si nos hacemos con un par de videojuegos? Y empezamos a tener como esas exclusividades, y ahí es cuando pues a la gente le empezó a molestar. Bueno, a la gente feliz, pero pues a los grandes de la industria se empezaron a incomodar y le empezaron a poner el tate quieto pues a la gente de Microsoft. Pero mejor dicho, señor Esteban. Mire, la compra de los estudios de los videojuegos viene desde hace mucho tiempo. Y creo que una de las primeras noticias que se dio fue cuando por allá en el 2000, estamos hablando en el 2015, se empezaron a comprar estudios entre estudios. Claro, unos iban creciendo más que otros y decían, este desarrollador de juegos me interesa. Por allá en el 2015, Activision Blizzard compró King, la empresa que hizo Candy Crush, que eso fue un negociazo. Recuerda que Candy Crush fue uno de los... mis suegros juegan Candy Crush en la tablet. O sea, a ese nivel de adicción y de popularidad llegó el videojuego. Luego, en el 2020, Microsoft compra Bethesda por $8.100 millones, que es un montón de billete. También Tencent compró Supercell en $8.600 millones. Y hay varias compras que se han hecho. Otro estudio llamado Take-Two compró Zynga por $12.700 millones. Y la gran noticia llega cuando Microsoft le apuesta a Activision Blizzard, no solo porque Activision Blizzard es uno de los estudios más importantes de videojuegos alrededor del mundo, con propiedades intelectuales como Call of Duty, como World of Warcraft, como Diablo, Crash Bandicoot, sino porque además el billete que se van a gastar, que se están gastando en esa compra, en esa adquisición, es gigante. $68.700 millones, que al día de hoy más o menos ya subió a $75.000 millones. Y si vamos a hablar de videojuegos, tenemos que hablar, don Simón, con un experto en videojuegos, alguien que se dedica al tema en materia, un gamer profesional, un gamer que está dando las noticias. Es por eso que hoy le damos la bienvenida al señor Andrés Chaparro, que ustedes conocen más como Pipo en Caja. Pipo, bienvenido a este podcast. Para nosotros es un placer hablar con usted y contarle a nuestros oyentes de Transferencia de Datos acerca de esta compra tan importante y por qué es importante. Hola Esteban, hola Simón y hola a todos los que nos están escuchando aquí en Transferencia de Datos. Súper honrado de estar aquí, de acompañarlos y de poder hablar con ustedes sobre este tema que realmente tiene en vilo y es una novela gigantesca que todos los gamers estamos viendo día a día sobre el tema de la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox. Venga, esto porque es importante, o sea, este estudio, pues ya Esteban nombró un par de videojuegos, pero ¿cuál es la importancia si antes se venían haciendo como un par de jugadas, se habían comprado un par de estudios y como que a nadie le incomodaba? ¿Por qué aquí empezaron a decir, oiga, espere tantico, calmados porque esa compra no la pueden hacer así como así? Pues realmente, y creo que me tomo a opinión personal, está pasando toda esta novela es por culpa de Sony, porque Sony realmente tiene mucho miedo, porque han revelado en este juicio que el 80% de las personas que juegan en PlayStation juegan Call of Duty, y ese es el problema más grande y el miedo que tiene Sony, que realmente no se imagina su vida ni se imagina su consola sin un título como Call of Duty, y ellos pues han hecho tratos de exclusividad temporal al iniciar los juegos desde el día 1 para que simplemente estén en su plataforma, y es un vende consolas porque Call of Duty es un vende consolas. La mayoría de personas que han adquirido una Play 5 o hasta una Play 4 lo hicieron en parte por el lanzamiento de Vanguard, porque lo querían tener desde el día 1, porque es un título que realmente mueve mucha gente a nivel mundial. Entonces siento que como primera medida lo que pasa con esta compra es que Sony tiene miedo.
Claro, mire, yo no sé si ustedes recuerden al inicio de la pandemia, muchas personas se quedaron en casa con mucho tiempo libre, con ese tiempo de los desplazamientos disponibles para hacer cualquier cosa, y muchos decidieron pegarse a los videojuegos. Yo recuerdo que yo estaba viviendo en un edificio de apartamentos cuando arranca este gran bloqueo, este gran no puede salir nadie a la calle, todo el mundo con tapabocas, póngase por favor los guantes, póngase el traje espacial para poder salir a la casa. Había gente a la que la lavaban en la entrada de la casa. Y en una de esas yo estaba en la ventana mirando hacia el horizonte porque no tenía nada más que hacer básicamente, y salió el vecino de arriba en el mismo plan y me dice: ¿usted qué está haciendo? Mientras pandemia, o sea, yo estoy aburridísimo. El man era piloto, güey. El man era piloto. ¿Usted sabe lo que fue para un piloto comercial la pandemia? ¿La pandemia? Claro. No. Fue súper complicado. A muchos les suspendieron los contratos, a muchos los dejaron en casa como... Sonaban grillos de fondo mientras ellos seguían su vida porque su trabajo requería una presencialidad obligatoria. Evidentemente, ¿no? Pues esto parece obvio, pero habrá gente que no lo entiende así. Y el tipo le dije como, no, pues nada, me la paso jugando Play cuando puedo mientras mi esposa no está en reuniones. Y el man me dijo, venga, ¿qué consola me compro? Yo le dije, yo tengo una Play 4 y juego bien. O sea, yo no soy un gamer profesional, que esto lo quiero dejar clarito. A mí me gustan los videojuegos, me parecen chéveres, pero no soy experto. Y el tipo me dijo, pues sabe que me voy a comprar una y le aviso para que juguemos. ¿Qué está jugando? La respuesta, Call of Duty. Siguiente escena, pues claro, yo tenía que sacar el perro, afortunadamente tenía esos momentos para respirar en la calle y me empecé a encontrar con muchos vecinos que estaban en el mismo plan. Oye, ¿y usted qué? Nada, jugando Play, Call of Duty. Mire, teníamos un chat de como unas 70 personas donde el mensaje era: ¿quién está disponible para un rush? Claro, ahí había un montón de gente jugando Call of Duty y muchos eran usuarios de PlayStation. Y ahí creo que se popularizó el gran Warzone de Call of Duty porque era gratuito, porque se jugaba en línea y porque uno podía echar cuanto madrazo se le diera la gana durante el juego, porque mire, ahí está, dele. Eso generó problemas en ciertas relaciones, no voy a decir en la mía cuál, porque, claro, pues nosotros vivíamos en un apartamento de un solo ambiente abierto, era un loft, y mi esposa estaba en reuniones, o sea, mi esposa sí estaba trabajando como una mujer que produce y mantenía nuestro hogar mientras el niño de 30 años estaba jugando. Y ahí creo que radica algo de lo que usted dice, Pipo, y es que sí, en efecto, Call of Duty volvió a reencauchar las consolas de una manera muy importante. Mucha gente se empezó a dedicar a este videojuego precisamente desde ahí, desde la pandemia se enganchó. Sí, total, Warzone es un título al igual que en Fortnite. Yo creo que en la pandemia salvó muchas vidas, ¿no? También de la depresión y del encierro, porque una de esas personas era yo. Yo sí era más de Fortnite en ese entonces, y poder tener esa interacción, sentir que uno a través de ese mapa salía de la realidad y del encierro, pues creo que ese fue el puntazo grandísimo. Y lo que vuelvo y repito, o sea, ese temor de Sony pues ha hecho que se permeen, pienso yo, de una u otra manera, porque no es fácil de comprender que este tipo de empresas, al ver una tan grande como Tencent, que ahorita lo mencionabas, que es dueña de prácticamente el 80% de los títulos más jugados, pues tiene acciones en varios. Por ejemplo, ahorita estaba revisando, tiene Clash Royale, Clash of Clans, que son títulos de los más descargados en teléfonos. Tiene acciones en Ubisoft, tiene acciones en Call of Duty Mobile. Entonces, al ver un gigante chino tan grande, dueño de prácticamente tantas desarrolladoras, pues dice uno, ¿por qué se está metiendo tanto con Microsoft? Y es por eso, en el tema de las consolas y esta guerra de consolas que lleva tantos años entre Xbox y PlayStation, y que Sony y que Nintendo desde lo lejos se ríe nomás, porque él saca un título y rompe la industria en un solo año. No tiene que sacar más juegos, sino yo saco mi Zelda y con eso me vuelvo trimillonario. Entonces, esa guerra de consolas entre Xbox y PlayStation es lo que también desata mucho esto, ¿no? De que de pronto la puntada la tome Xbox y que deje atrás a Sony. Entonces creo que ese puede ser el conflicto que hay detrás. Pipo, para explicarle de pronto a la gente que no es tan sabionda en el tema de los videojuegos y de las consolas,
yo sé que cada uno de pronto tiene sus afectos, pero podría decirse entonces, para explicarlo mejor, que una consola de Microsoft, es decir, Xbox, hoy en día es mucho más potente que una PlayStation. Estamos hablando de consolas de última generación, y que realmente lo que sostiene el negocio de Sony son como esos videojuegos exclusivos. ¿Es un poco esa dinámica? En temas de rendimiento, yo creo que un 10% de diferencia se lo lleva Xbox por el tema de teraflops y como de procesamiento. La Xbox Series X pues es en este momento la consola más potente. Si nos vamos ya a las cifras como tal cerradas, es la más potente que hay en el mercado. Pero pues PlayStation tiene una carrera y una afinidad con la gente de muchos años. Realmente el problema de Xbox radicó en la Xbox One. Cuando salió su primera consola, esta grandota que sufrió muchos problemas, ahí la gente realmente dejó de creer en Xbox y pasó a un tercer plano, y pues ahí perdió mucho tiempo. Realmente que hoy Xbox haga parte casi del tercer lugar en las consolas es culpa de esa consola, de la Xbox One, de la primera versión que salió. Porque pues si nos remontamos al Play 1, que es donde muchas de las personas se encontraron con Sony y crearon esa afinidad y esa familiaridad con la consola, y yo sigo mi consola hasta el final. Ese es el punto exitoso de PlayStation, que logró meterse en los corazones de esos niños que hoy en día ya son adultos consumidores y que compran, y que por eso también pues PlayStation ocupa los primeros lugares como de las consolas más vendidas en el mundo. De hecho, yo soy uno de esos pelados que recuerdo tanto por allá. Esto sería en el 2001, 2002. Iba a la videotienda a echarse media horita de Play hasta que papi decidió meterse la mano al bolsillo y decir: feliz Navidad, mi amor, aquí está su PlayStation, el PS1. Pero mire, seguramente hay mucha gente que se pregunta como, bueno, ¿cuál es la relación de Microsoft con Xbox? Pues básicamente Microsoft es el dueño de Xbox. Es el papá. Y es el dueño de la plataforma. ¿Por qué lo cuento? Porque es que seguramente mi abuela dice: ¿pero qué? ¿Y Xbox qué? ¿Y Microsoft qué? Bueno, pues resulta que es que Xbox es una filial de Microsoft, y por eso está la preocupación en este momento. Porque si Sony llega a perder en algún momento todos estos títulos, estos juegos, estos videojuegos, pues va a verse en una posición bastante precaria frente a la posición dominante que podría tener Microsoft con ese tema. Oiga, y entonces, Pipo, ¿qué fue lo que sucedió durante esta semana y que había tenido un trámite larguísimo en la corte? Porque dijeron como, oiga, venga, es que usted no puede venir a comprar esto de buenas a primeras. Finalmente se toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que se toma? Entonces, en este momento Microsoft sí puede tener esos videojuegos. ¿Qué pasó con Activision? Bueno, ¿en qué está el cuento en este momento? Bueno, hay que hacer un poco de contexto, y es que desde enero de 2002, si no estoy mal, pues Xbox salió y dijo: voy a comprar Activision, y ese fue el boom más grande que pudo haber en ese entonces en temas de noticias de videojuegos, porque todo el mundo sabía lo que se avecinaba, porque todo el mundo predice, claro, no lo van a sacar de PlayStation, y se fregaron. Entonces, pues ahí entró desde esa fecha, ya hace más de año y medio, cada país del mundo a analizar esa compra. Entró ahorita en este momento, si no estoy mal, creo que ya más de 20 países, 25 países aprobaron la compra. La primera piedra que tuvo en el zapato fue en el Reino Unido con la CMA, que es la Comisión de Mercados de ese país, que les dijo: hermanos, no, ustedes no pueden hacer esa compra, y se fueron por el camino de los videojuegos en la nube, al decir que Xbox, al tener tantos servidores de parte de Microsoft alrededor del mundo, pues prácticamente iba a mandar las consolas a un tercer plano. Y eso creo que sí es cierto con el tiempo, porque tú a través de un computador que no tenga gráfica ni nada, pero tienes un buen internet, pues puedes jugar títulos como Call of Duty en línea prácticamente sin necesidad de adquirir una consola o adquirir una tarjeta gráfica. Entonces el potencial que tiene Microsoft a nivel de servidores en el mundo pues es una cosa de pensar. Y ahí entró Xbox a defenderse y que no, pero finalmente la decisión de la CMA fue: no, usted no puede comprar ese videojuego. Xbox está en el derecho de decir: bueno, yo no me voy a meter en el mercado del Reino Unido, pues si quieren, bueno, Dios los bendiga, se quedarán sin mi plataforma y ustedes verán. Esa es una de las decisiones que puede tomar ahorita, o negociar con la CMA, como ya abrieron las puertas después de esta decisión. ¿Qué pasó? Entró la FTC,
que es algo que yo digo, hombre, pues es una empresa norteamericana. Pues yo creo que de pronto el apoyo ahí por las empresas norteamericanas de parte de ese departamento pues sería como, venga, apoyemos la industria nuestra y aprobemos la compra, pero no. Hay una demanda por parte de la FTC que se fue a la corte y que todas estas semanas que han pasado pues estuvieron Xbox y PlayStation y Nintendo y Nvidia y todas las desarrolladoras y todas las empresas grandes de videojuegos pues defendiendo o acusando a Xbox pues de este tema de monopolio. Y mejor dicho, sacándose los trapitos al sol allá en la corte. Literal, sí, salieron muchas noticias a raíz de este juicio. Y entonces pues la decisión de la jueza fue que no, que Xbox tiene todo el derecho de comprarlo, que lo puede hacer porque ha prometido que por 10 años, que este contrato antes de irse a la corte, Xbox ya le había dicho a PlayStation, mira hermano, yo me comprometo a que le voy a dar Call of Duty 10 años más, fírmeme aquí. Sony pues claramente no lo firmó, dijo yo que voy a firmar eso, a mí no me interesa firmar eso, y ahí es una de las raíces del problema y se da cuenta uno que Sony es el que está ahí detrás puyando para que esa compra no se realice, porque Nintendo la firmó, Nvidia la firmó, la firmaron las empresas más grandes de videojuegos, aceptaron esta propuesta de Xbox de tener 10 años más el título. Y pues se decidió ya la FTC, como les estaba contando, aprobar esta compra, pero anoche nuevamente la FTC apeló esta decisión, entonces va a alargarse el tema unas semanas más, algo que preocupa mucho a Xbox, porque el 18 por contrato, supuestamente ya esto debió haber quedado listo. Esto implica multas. 18 de julio. El 18 de julio. Esto implica multas, una multa grande para Xbox por no haber terminado la compra o finalizado la promesa de compra-venta. Le va a tocar pagar las arras del contrato. Exactamente. El 18 de julio, entonces, pues pueden ellos llegar a creo que lo van a hacer, van a llegar a un acuerdo y van a extender este plazo para no pagar esa multa. Pero pues es un tema que sigue alargándose y esperemos pues nuevamente. Ya salieron los duros de Xbox a decir, hombre, pues FTC, usted no tiene ningún problema aquí. Ya le dijimos que no, ya la jueza le dijo que no, que va a apelar si no tiene la razón. Entonces creo que así es como va la novela hasta el día de hoy. Momento de una pausa en transferencia de datos, ya regresamos. Transferencia de datos, un podcast de tecnología para que todos entiendan. Este episodio de transferencia de datos es posible gracias a nuestros amigos de Realme y por eso hemos invitado a David Gutiérrez Bolívar, quien es el PR Manager de Realme para Colombia. Pues vamos a hablar con él acerca de este equipo que se acaba de estrenar en nuestro país. Para empezar y puntualmente, David, hablemos sobre el público al que está dirigido este teléfono, el C53. El Realme C53 es un dispositivo que, si bien por su diseño y características como su cámara e incluso características de software de la cámara, como por ejemplo los filtros fotográficos, entre otras, está dirigido para jóvenes, pues bien, no segmenta solo a este tipo de audiencia. Por ejemplo, si de pronto tenemos a una persona que esté trabajando todo el día de pronto en algún tipo de aplicaciones o estudiando todo el día de nuevo en algún tipo de aplicaciones o tareas con el celular, pues bien, nos va a dar un muy buen rendimiento gracias a su procesador de 8 núcleos y su batería de 5000 mAh. Lo interesante de la batería también y de ese matrimonio con el procesador es que nos va a dar un muy buen rendimiento o autonomía energética para durar pues básicamente todo el día, pero lo más importante es su carga rápida de 33 vatios, lo que nos va a dar una carga de 0 a 50% en aproximadamente 31 minutos. Y para quienes se preguntan cómo pueden encontrar toda la información de Realme en redes sociales, pues los encontrarán como Realme Colombia. Y dicho esto, David, con la oferta de dispositivos, ¿cuáles son los 3 diferenciales que tiene este C53? Si bien el Realme C55 fue el primer dispositivo con una mini cápsula en el sistema operativo Android, pues el C53 se convierte en el segundo. Y creo que esto es algo que ha llamado mucho la atención, no solo a los consumidores de dispositivos Android o de la marca Realme, sino a los consumidores de dispositivos móviles en general, porque es una característica que llama mucho la atención por esa forma tan intuitiva de brindar información y tan discreta, diría yo. Lo segundo
creo que lo mencioné anteriormente, es la batería, ese matrimonio de batería y carga rápida, batería de 5000 mAh y una carga rápida de 33 vatios que nos va a cargar de 0 a 50% en 31 minutos. Lo otro sería entonces el tema de su cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que en su segmento este tipo de características, todas las anteriormente mencionadas, no se encuentran por ese tipo de precio para ese tipo de productos, y nosotros le dimos un plus, además, que es el diseño. El diseño sin duda alguna es algo que llama mucho la atención, ha dado mucho de qué hablar porque es muy elegante para ese segmento. Bueno, ¿y dónde se consigue? El Realme C53 se puede encontrar en Falabella, en Alcosto y en Catronics, ya sea en las tiendas físicas y también en los .com de estos comercios aliados de nosotros. Bueno, pues ahí está el Realme C53, nuestro recomendado en este episodio de Transferencia de Datos. Transferencia de datos con Simón Hernández y Esteban Vázquez. Oiga, Pipo, entonces en medio de ese juicio pues se revelaron un par de cosillas muy interesantes y bueno, que se revelaron y que el juicio era, el protagonista de eso era Microsoft, pero Microsoft terminó revelando información delicada de Sony, ¿no? De los posibles lanzamientos que tendría Sony, porque hablaron de que tendríamos, por ejemplo, una PS5 Slim, de que tendríamos también un tema de juego online, de que tendríamos varias cosas, y bueno, eso termina siendo bien delicado porque la gente dice, bueno, ¿esta gente cómo tiene acceso a esa información? ¿Por qué lo filtraron? Entonces algunos dicen, no, eso no es oficial porque lo dijo Microsoft, pero bueno, en este tema de los videojuegos y en este mundo de la tecnología, pues vivimos mucho a veces de esos rumores. ¿Qué sucedió, digamos, un poco importante en medio de ese juicio que pudiésemos decir, oiga, esto posiblemente va a pasar? Bueno, pues esto que mencionas de la PlayStation 5 Slim, básicamente no es un secreto para los gamers porque pues todos sabemos que la generación viene así, lanzan su consola y a los añitos que siguen lanzan su versión Slim, como para potenciar un tema de la consola y el mercado. Dentro de todas estas informaciones se reveló también el tema de la PlayStation 6, que ahí donde salió Sony a decir, si la compra se hace, yo no voy a entregarle mi kit de desarrollo de PlayStation 6 a Xbox porque es ayudar a la competencia. Y ahí eso fue otro bombazo porque pues todo el mundo dijo, ¿cómo así? Entonces si se firma ya no va a haber en PlayStation 6 Call of Duty, así tengan el contrato por 10 años más. Todo eso realmente me hace pensar mucho que aquí el culpable y el verdugo de esta historia pues es Sony, a ciencia cierta, y lo digo de corazón, a modo personal. Sé que hay gente que va a decir que no, que aquí el terrible es Xbox porque tiene el músculo financiero y gigante de Microsoft y que se va a poner a comprar cuanta cosa se le atraviese, pero siento que ahí también está el tema de que PlayStation tuvo muchos años para crear un título propio de sus desarrolladoras que le compitiera a Call of Duty, porque claramente dependen mucho de esta plataforma. Y en todo este juicio y en todo lo que pasó y se dieron muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, que PlayStation nunca fue personalmente, todo fue por videos y enviaban los documentos como quien no quiere la cosa. Yo grabo mi video y le cuento lo que pienso y ya. A diferencia de las otras empresas que asistieron, que estuvieron, que defendieron o que acusaron a Xbox por este tema. Pero entonces, todas estas noticias que se revelaron ahí, siento que también lo de la PlayStation 5 Slim, pues no es como tal una filtración, simplemente son documentos que Xbox le requiere a PlayStation y él pues está en la obligación de enviarlo para poder presentar la defensa o lo contrario. Y en conclusión, este tema del juicio va para largo. Siento que lo están alargando mucho. Ahora falta todavía la CMA, que nada que se decide y la negociación va a estar dura. Venga, pero yo tengo una duda.
Hace poco estaba leyendo un dato que decía que aproximadamente el 70% de las consolas a nivel mundial eran de Sony. No necesariamente el PlayStation 5, no necesariamente, sino en general todas las consolas. Y el 30% pertenecía en gran parte a Xbox. Con la Xbox One, con la Xbox X, con la Xbox Series S, yo tuve la Xbox 360. También, sí. Esa no creo que la tenga hoy mucha gente por las 3 luces rojas. Pero en realidad podríamos hablar de esa diferencia tan absurda en cuanto al tema de consolas. Sí, total, o sea, indiscutiblemente Sony es el rey de los videojuegos, es el rey de las consolas a nivel mundial. Y Xbox, como lo dijo en el juicio, como una defensa fue, hombre, pues yo soy el tercero, yo no hago parte ahí, ustedes me llevan mucha ventaja, yo simplemente pues estoy tratando de generar un negocio a través de mi plataforma, de poder lucrarme, porque pues ha sido pérdida tras pérdida tras pérdida. Esto realmente lo que me genera es números rojos. Una de las cosas que ellos dijeron es que el Game Pass prácticamente es un regalo para los jugadores por toda la inversión que hace la plataforma y por el poco retorno que está teniendo hasta el momento. Que es un salvavidas gigante para la empresa, que es lo que ha hecho que Xbox siga a flote, es el Game Pass. Porque es un modelo que año tras año ha crecido tanto que realmente es la única entrada potente que tiene Xbox, porque pues vende consolas no es. Xbox tiene un porcentaje muy pequeño de gente que adquiere la consola en comparación con Sony, que Sony pues real. Por eso le subieron, ¿no? Sí. Que Sony, perdón, me desvié. Que por ejemplo Sony, que también subió sus precios prácticamente como al año después de lanzarla. Siento que el modelo de Game Pass es el único que le puede salvar a la vida si la negociación de Activision no se da. Porque realmente está en un punto donde el papá Microsoft, siento que ya está cansado de dele y métale plata y métale billones y métale mucho dinero, algo que no arranca, porque pues es un problema de años, como les decía, eso viene prácticamente de la Xbox One, ese tercer lugar que no le genera realmente algo significativo a Microsoft. Ahora, yo quiero preguntarle, Pipo, si Microsoft realmente termina esta compra de Activision Blizzard, el estudio de videojuegos, los jugadores de Sony, los usuarios de Sony, de PlayStation, ¿están en riesgo? Es decir, ¿realmente va a haber un cambio de juego? ¿Con qué se quedan? Yo creo que es que PlayStation se queda con God of War. que es su título insignia y por el que sacan pecho en todo lado. Pero creo que a Sony le hace falta ver que la industria cambió mucho. Porque su PlayStation Now y todos sus proyectos de suscripciones son elevadamente costosos. O sea, la gente compara un Game Pass que te ofrece más de 100 títulos, que la mayoría son muy buenos títulos, comparados con el valor que tú pagas por PlayStation Now y unos títulos pues AAA súper buenos, súper bien desarrollados. Por ejemplo, la película de God of War. Siento que le falta como dar un giro y darse cuenta que la industria está cambiando, ofrecerle algo más allá de consolas a sus usuarios y llevar un poco más el tema de que el gaming pues es para todos, que es como la bandera que tiene Microsoft. O sea, la intención de Microsoft, que es llevar el gaming a cualquier dispositivo sin necesidad de que sea potente o no. Entonces siento que ese es el tema que mencionas. Oiga, Pipo, hablamos de consolas, hablamos de Xbox, hablamos de PlayStation, hasta Nintendo lo nombramos por ahí. Un breve panorama de cómo está el tema de los videojuegos hoy en día en el tema mobile. ¿Cómo se mueve esto? No, pues el tema de los videojuegos en teléfonos es un negociazo. Gigante negociazo. O sea, por ejemplo, títulos como Free Fire que mueven millones y millones de dólares al año por un título que no requiere tampoco mucho desarrollo, porque pues hay que ser sinceros, desarrollar un título para consolas y uno para teléfonos, pues claramente el desarrollo es menos complejo para teléfonos. Y creo que es muy masivo, porque pues todo el mundo tiene un dispositivo y si tú le pegas a un buen título, pues imagínate la cantidad de descargas y la cantidad de gente que está dispuesta a hacer esos micropagos, como ya todos los títulos lo tienen. Entonces siento que desarrollar títulos para teléfonos es un exitazo. Que salga bien, pues ahí está el tema de lograr hacer un videojuego llamativo.
Ahí está también Call of Duty Mobile, que está ya listo prácticamente ya para salir a nivel mundial y que se espera que también sea un bombazo gigantesco. Y que pues ahí es donde entra Tencent, porque Tencent es el dueño de ese título prácticamente y es ese gigante asiático que se roba todo. Entonces creo que ese tema de los videojuegos en teléfonos es larguísimo y da para otro programa, pero es un éxito. Hacer títulos para dispositivos es lo máximo. Bueno, pues seguramente muchos de esos videojuegos ustedes se los van a poder disfrutar en este smartphone que vamos a regalar. Espero que hayan estado muy pendientes de este podcast para que ustedes puedan participar en las redes sociales de transferencia de datos por ese Realme C53 que vamos a entregarles, que ya les contaremos a través de las redes sociales cómo es la dinámica. La idea era poder escuchar el podcast y a partir de ahí pues ya les diremos cómo va a ser todo eso para que ustedes se lo puedan disfrutar. Oiga, Pipo, gracias por compartir con nosotros un poco de su conocimiento y seguramente le estaremos fregando la vida por una próxima ocasión. No, aquí siempre muy, muy feliz primero que todo por la invitación y siempre dispuesto para acompañarlos cuando me necesiten. Muchas gracias aquí a Transferencia de Datos, a Esteban, a Simón, un gustazo. Y por ahora los dejamos con el transferencia de datos.latam para que estén muy pendientes precisamente de la dinámica que decía Simon para llevarse este Realme C53 recién salidito del horno, recién estrenado y recién lanzado al mercado. También vamos a seguir creando contenido para todos ustedes, los amantes de la tecnología, los apasionados por este mundo que sigue dando vueltas día a día y que cada vez toma más importancia en nuestras vidas. Yo soy Esteban Vázquez y a mí me encuentran en redes sociales como @techconvázquez. Y Pipo, ¿a usted cómo lo encuentran? Que usted es nuestro invitado especial del día de hoy. Gracias, sí, me encuentran como @encajagamer en todos los lados. Por supuesto, también encuentran al señor Simón Hernández en todas las redes sociales. Como @Hernández Simón, SimonTech, ahí me encuentran, por ahí nos estamos hablando. Oiga, estuvo chévere este capítulo. Chau. Transferencia de datos, el podcast. Escúchanos en tu plataforma favorita.